Aleluya, aleluya. Por su propia voluntad el Padre nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto. De manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló en 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Los profetas no solo profetizaban con palabras, también hacían acciones, lo que en el estudio bíblico se llama acciones proféticas. Y eran que acciones por sí mismas dijeran mucho. Por ejemplo, a mí me parece, yo no sé si ustedes allá el 20 y tanto de marzo, el Papa Francisco hizo aquella oración en Cuaresma en la Plaza San Pedro, y aquella imagen yo la tengo en mi mente y en mi corazón, la Plaza San Pedro vacía y el Papa caminando sobre la plaza. Me parece que eso era una acción profética, que no solo estaba, no había ningún discurso, pero su caminar solo por allí nos avisaba, nos contaba, nos decía a todos sobre cómo la iglesia no estaba sola, sino que la acompañaba el Espíritu y la acompañaba Pedro también. Acciones proféticas. Una acción profética es lo que ha hecho Jeremías. El Señor le dice, ve a la tienda, lo manda de compras y compra un cinturón de lino. Esto es muy importante. Lino, una de las telas en el contexto hebreo de las más finas, de las más caras, de las más importantes. De hecho, se utiliza para hablar de cosas festivas. Se dice que regresaremos en el Antiguo Testamento vestidos con trajes de lino. Entonces le dice, ve y compra, digámoslo, en un cinturón de lo más fino y muéstralo. Y es aquí importante cinturón. El cinturón hebreo servía no solo para ceñir las vestiduras largotas, sino que servía, que era un signo sacerdotal para hablar del amor. Ya en otras ocasiones hemos hablado y les he recordado que el judío piensa que el amor está en las entrañas, ¿verdad? Quizá porque está cerca de los órganos de la reproducción, y que eso algo queda en nuestro español, porque en español nosotros decimos te amo desde las entrañas. De hecho, cuando uno se enamora y ve a la persona que siente, uno dice, sentí mariposas en el corazón, ¿no? ¿Verdad? Dice mariposas en el estómago. Bueno, y entonces esta profecía, miren que por eso es importante, ese cinturón está hablando algo no solo fino, sino de algo que yo amo, porque eso es un cinturón para ceñir las entrañas, para que esté cerquita de allí. Bueno, ¿cuál es el signo profético? Que vaya, meta el cinturón en el río Éufrates, importante, el río Éufrates es el límite con la nación pagana, es decir, mételo allí en el límite entre el pueblo que cree y el pueblo que no cree. Déjalo allí, claramente lo deja en el
pasa, hay un proceso natural de descomposición y después sácalo y míralo como se lo enseñas al pueblo y el pueblo lo va a ver podrido. Yo pienso que la gente que lo veía decía, este está loco. Bueno, tenía la locura de Dios. Y entonces luego, ahora sí, después del gesto, viene la profecía y le dice, así como ese cinturón, finísimo, que Dios dice, que yo lo usaba para que todo el mundo lo viera, hablando de Israel. Ese cinturón que lo tenía cerca a mis entrañas, porque todo el mundo supiera que yo lo amaba, ese pueblo de Israel se ha podrido. Se ha sumergido en el Éufrates, es decir, se ha metido dentro del mismo y se ha podrido y ya ahora no sirve para nada y hay que botarlo. Qué fuerte es el Señor. Y esto tiene una aplicación, creo que siempre del Evangelio para nosotros, una aplicación muy sencilla, muy clara, y es que las cosas muy valiosas, si no se cuidan, se echan a perder. Usted me dirá, ¿qué enseñanza? Eso es lógico. Sí, es tan lógico que en lo cotidiano se nos olvida. Todo lo que no cuidemos se estropea. Y debo empezar diciendo desde la fe, toda relación de fe que yo no cuide, toda relación de fe que yo no engorde, toda relación de fe que yo no purifique, toda relación de fe que yo no haga crecer, se termina estropeando. Toda relación de fe, así que el cinturón sea, digamos, de lino, que yo lleve al Éufrates, es decir, que lo esté coqueteando con el límite de aquí para acá soy cristiano y de aquí para acá soy pagano. Yo siempre les digo que cuando la gente viene a misa y me hacen la pregunta, padre, ¿de cuándo que yo llegue a misa es que, si yo llego tarde a misa, ¿de dónde es que me es válida? Siempre en el límite del Éufrates, ¿verdad? Es decir, si llegué aquí ya no me vale la misa si llegué aquí. Es decir, si estoy aquí, estoy del lado del Éufrates, y si estoy de este otro lado, estoy del lado de acá. Entonces, esa es la primera enseñanza que nos dice el Señor. Si de verdad crees un cinturón, que es un cinturón precioso, finísimo, que está ceñido de las entrañas del Señor, no se estropee, tenés que cuidarlo. Y por ende, entonces, la aplicación entre nosotros. Si la cruz nos pone una dimensión, ¿verdad? Hacia arriba con Dios y hacia los lados con los hermanos, entonces la segunda enseñanza es toda relación que cuides hacia los lados se termina estropeando también. A veces pensamos que de pronto a nivel familiar, lo estoy diciendo a nivel familiar, es de los retos más grandes, pero pensamos que el hecho de que mi hijo sea mi hijo y mi hija sea mi hija, ya es una relación que tiene que estar allí siempre. Sí, está allí siempre como el lino, pero se puede estropear. Porque mi esposa está allí, porque mi esposo está allí, si no lo cuido, si no cuido la relación, se pudre. Pasa muchísimo. A mí me toca oír cómo gente que se ama, cuando vienen los hijos, se abocan a ser papás y se olvidan de ser esposos. Todas las discusiones tienen que ver con los hijos, que tienen que ver con los hijos, todas las conversaciones tienen que ver con los hijos y se evocan a ser papás y se olvidan de ser esposos. Los hijos crecen, 15, 20, 25, se casan y se van de la casa porque se casan y luego quedan los dos que gastaron todo lo anterior de su vida a ser papás y se olvidaron ser y quedan como dos desconocidos allí. Por no decir que una relación podrida, como el cinturón de Jeremías. Creo que la palabra de Dios nos dice, ¿tienes algo valioso? ¿Tienes algo valioso como el lino? ¿Tienes algo valioso y amoroso como el cinturón? Cinturón, ¿verdad? Recuerden, es porque es algo que está ceñido a las entrañas, porque viene de lo profundo. Entonces la invitación es a que lo cuides. ¿Y cómo lo puedes cuidar? El Evangelio nos dice hoy, ya hemos meditado en domingo, pero lo en común es las cosas pequeñas. La semilla pequeña que se hace grande, la levadura que es poquito que fermenta toda la masa.
¿Cómo cuidar la relación con Dios? Cuida las cosas pequeñas. Cuida las cosas pequeñas. Si yo te digo, vos robarías un banco, y usted me dice, yo espero que no. Y usted me diga, no, padre, jamás. Y robarías un lápiz de trabajo. Entonces ves cómo el cinturón se va a echar a perder, se va a empezar a podrir por lo pequeño. Tal vez no te sientas capaz de robar un banco, pero empiezas con lo pequeño. Ya Jesús lo dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho, en lo pequeño. Y eso es demasiado cansado, porque normalmente vivimos sin atención de lo pequeño. Es una invitación para que revisemos lo pequeño. Lo pequeño tiene que ver con la oración que hiciste, con la acción de gracias que dijiste, con la alabanza. Lo pequeño tiene que ver con la mirada que bajaste, con la palabra que no dijiste, con el chiste que y lo callaste, con el meme vulgar o xenofóbico que te llegó y no lo compartiste. Entonces, sí, pequeño. ¿Qué nos dice hoy el Señor? Lo valioso y amoroso hay que cuidarlo si no se estropea. ¿Cómo lo puedes cuidar? Empezando por lo pequeño, porque lo pequeño se va haciendo grande, lo pequeño que permanece se hace grande. Démosle gracias a Dios por su palabra y pidámosle que no nunca, que no veamos podrir las cosas que amamos y que las vemos podrirse por descuido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.